¿Alguna vez has sentido que la traición más cruel es la que viene de tu propia sangre? ¿Qué haces cuando la persona que más amas te arroja a un pozo para morir, dejándote en la más absoluta oscuridad? Quizás tu pozo no es literal, no está lleno de serpientes, pero es un abismo de soledad, de abandono, una enfermedad o una crisis financiera donde sientes que Dios se ha olvidado de ti. Te preguntas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Dónde estás? Presta mucha atención, porque la historia que vas a escuchar hoy no es solo un relato, es la respuesta de Dios a esa pregunta. Comienza con una hija que hizo lo impensable. Para quedarse con su herencia, arrojó a su propia madre anciana a una fosa llena de serpientes venenosas. La dejó allí para morir, creyendo que su plan era perfecto. Pero lo que ni ella ni el diablo imaginaban, y lo que tú necesitas entender hoy para cambiar tu destino, es que Dios iba a responder de la forma más inesperada y gloriosa posible, usando un caballo. Si te quedas hasta el final de este video, no solo conocerás esta historia real que te estremecerá el alma, sino que descubrirás el secreto de cómo Dios opera en medio de la traición y el abandono. Entenderás por qué a veces Él permite que toques fondo y cómo puedes reconocer la mano de su milagro incluso cuando todo parece perdido. Lo que vas a aprender hoy puede ser la clave para salir de tu propio pozo. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Las estadísticas nos muestran que una gran cantidad de personas que son bendecidas con nuestros videos no están suscritas al canal. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te pido que hagas una pausa de un solo segundo y presiones el botón de suscribir y actives la campanita. Al hacerlo, no solo nos ayudas a seguir adelante, le estás diciendo al cielo, Señor, estoy listo para recibir las verdades que pueden transformar mi vida. Ahora, prepárate, porque la historia que estás a punto de ver no es sobre una mujer y un caballo. Es sobre el poder de Dios para rescatarte de tu propia fosa de serpientes. Tu fe está a punto de ser sacudida como nunca antes. Amigo mío, siéntate a mi lado, pues la historia que voy a contarte no es una de fantasía, sino un eco de las verdades más profundas que a veces se esconden en los rincones olvidados de nuestro mundo, en esos lugares donde el sol parece castigar la tierra y el silencio pesa más que 1000 gritos. Vamos a viajar a un rancho llamado El Mirador, un lugar que, como su nombre indica, alguna vez fue un balcón hacia la esperanza, pero que con el tiempo se había convertido en una atalaya de tristeza. Imagina los campos secos de San Pedro del Cobre, un pueblito tan pequeño que casi se borra del mapa, pero lleno de historias que los abuelitos susurran al viento. En este rancho vivía una anciana, doña Matilde Zamora, una mujer de 72 años cuya espalda, aunque encorvada por el peso de las décadas y el trabajo de sol a sol como una humilde campesina, todavía sostenía una dignidad inquebrantable. Su piel, curtida y cobriza, era el mapa de una vida de sacrificios. Su cabello, una trenza de plata que caía hasta su cintura, y sus ojos, aunque cansados, guardaban la luz de una fe que se negaba a morir. Pero en esa casa, la violencia no se manifestaba con un golpe físico que dejara moratones en la piel. No, era una crueldad más sutil y dolorosa, la que busca maltratar y humillar el espíritu, la que busca quebrar el alma hasta hacerla polvo. La violencia del desprecio, del silencio helado, del abandono en la propia casa, una forma de abuso que pretendía enterrar su espíritu en vida mucho antes de que su propia hija planeara hacerlo con su cuerpo. La fuente de esta amargura tenía nombre y rostro: Lorena Robles Zamora, su única hija. A sus 38 años, Lorena era la antítesis de su madre, una belleza fría, de piel pálida y ojos verdes como el jade, pero vacíos de ternura.
siempre vestida como si fuera a una fiesta en la ciudad, con perfumes caros que no lograban ocultar el hedor de su descontento. Lorena se movía por el rancho como una reina en un reino que despreciaba. Su voz aguda era un látigo que cortaba el aire, especialmente cuando se dirigía a su madre. «Otra vez con esas flores, mamá», le espetaba al ver a la anciana cuidar con amor su pequeño jardín. Cada palabra era un intento de humillar, de hacer sentir a Matilde como una cosa vieja e inútil. La hija había construido un muro de hielo entre ellas, un muro que ningún amor de madre parecía poder derretir. Lorena pasaba sus días pegada a un celular, planeando un futuro rico, soñando con ser una millonaria lejos de ese pueblo pobre, y cada vez que miraba a su madre, veía en ella un ancla, un recordatorio de un origen humilde que quería borrar de su destino. La crueldad de Lorena no necesitaba golpear físicamente. Su indiferencia era un golpe constante, su desprecio era un veneno lento que buscaba encadenar a Matilde a la soledad y la desesperanza. Era la violencia de quien busca expulsar a alguien no de una casa, sino de su propio valor como ser humano. Piensa en esto, discípulo mío. La Biblia nos advierte en Proverbios 15:1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Doña Matilde vivía este proverbio al revés. Ella ofrecía la respuesta suave y su hija le devolvía la palabra áspera. Una tarde, Matilde preparó la cena con el mismo amor de siempre, una sopa caliente, tortillas recién hechas. Pero Lorena no bajó. Al subir, Matilde escuchó la risa de su hija en una videollamada. «Sí, ya está vieja, ni se da cuenta de nada. Esto será rápido». Puedes sentir el frío de esas palabras. Es el frío de la traición, el plan de la serpiente que ya se gestaba en el corazón de la hija. Matilde no dijo nada, bajó en silencio y apagó el fuego de la estufa. Esa noche, el hambre que sintió no era del estómago, era del alma. Este tipo de maltrato es una estrategia del enemigo para hacerte dudar del amor de Dios. Quiere que te sientas tan abandonado por los tuyos que creas que también has sido abandonado por el cielo. Quiere quemar tu fe con el fuego del rechazo, pero la fe de Matilde, aunque puesta a prueba, era como la zarza ardiente que vio Moisés, Éxodo 3:2. El fuego del odio la rodeaba, pero no la consumía, porque incluso en el más oscuro de los abusos, Dios ya está preparando una intervención, un milagro silencioso que comenzará a gestarse en lo inesperado. El plan de Lorena iba más allá del maltrato diario. Su ambición era un cáncer que había hecho metástasis en su alma. Quería el rancho, el mirador, para convertirlo en un negocio turístico, construir cabañas, atraer gente rica y borrar todo vestigio de la vida campesina que tanto odiaba. Para ello, necesitaba quitar a su madre del camino. Se reunió en el pueblo con un hombre de sonrisa falsa y corazón codicioso, Esteban Méndez. Juntos, tramaron el final de la anciana. «La vieja no sospecha nada», dijo Lorena con una frialdad que helaba la sangre. «Es hora de que pague por todo lo que me robó». ¿Qué le había robado Matilde? Nada material. Le había robado la excusa para su propia infelicidad. Lorena, en su orgullo, necesitaba un chivo expiatorio para su vacío existencial y eligió a la mujer que le dio la vida. Este es un recordatorio de que la crueldad más atroz a menudo nace de un profundo complejo de inferioridad y de una soberbia que se niega a arrostrar sus propias culpas. Planean el acto final, llevarla a un pozo seco y abandonado, un lugar desierto para empujarla y dejarla allí. Un plan para enterrar a su propia madre, para que la tierra y las serpientes hicieran el trabajo sucio. Ahora, miremos más de cerca. La violencia que sufría Matilde es un reflejo de lo que muchos sufren en silencio. No siempre es un esposo que golpea a su esposa
o un padre que maltrata a su hijo. A veces es una hija que con su indiferencia y crueldad intenta asesinar el espíritu de su madre. Pero aquí es donde debemos prestar atención, porque en medio de este panorama de oscuridad, Dios ya ha puesto sus piezas en el tablero. Mientras Lorena y Esteban planeaban en la cafetería, una vecina, la señora Rosita Galván, escuchaba de reojo una pequeña semilla de sospecha que Dios usaría más tarde. Y en el rancho había un testigo silencioso de todo este dolor, un caballo, un viejo caballo marrón llamado León, el que había pertenecido a su difunto esposo. Un animal que muchos considerarían inútil, casi un desecho. León, con su mirada serena, parecía comprender el dolor de la anciana. Cuando Matilde lo abrazaba, susurrándole sus penas, no estaba abrazando a un simple animal. Estaba abrazando a un futuro instrumento del poder de Dios. El enemigo puede creer que tiene el control, que su plan para destruir es perfecto. Puede usar a una hija para maltratar, humillar y buscar enterrar a su madre. Pero se olvida de que Dios puede usar a un caballo para cambiar un destino. La crueldad y el odio son herramientas ruidosas, pero el amor y el milagro de Dios a menudo comienzan con un susurro, con la oración de una anciana, con la sospecha de una vecina y con la lealtad de un caballo indomable que espera su momento. Ahora, amigo mío, adentrémonos en el momento en que la oscuridad parece ganar, en ese instante en que la maldad humana ejecuta su plan con una precisión aterradora. Pero es precisamente aquí, en el abismo de la desesperación, donde debemos agudizar nuestra visión espiritual, porque el telón del milagro de Dios está a punto de levantarse. La mañana siguiente a la cena falsa, Lorena, con una sonrisa que era una máscara perfecta, le dijo a su madre: «Mamá, quiero llevarte a un lugar especial». Y Matilde, esa anciana cuyo corazón de madre se aferraba al más mínimo destello de esperanza, aceptó. Subieron a la camioneta y el vehículo se convirtió en un carruaje que no la llevaba a una sorpresa, sino a un sacrificio. Se alejaron del rancho, dejando atrás los caminos conocidos para adentrarse en un terreno más áspero, un paisaje desolado que parecía un bosque moribundo, lleno de espinos y rocas que arañaban el alma. Era como si la naturaleza misma reflejara la aridez del corazón de la hija. Llegaron a un claro, cerca de un barranco olvidado, donde el aire era pesado y el silencio ominoso. Allí, Lorena señaló un hueco en la tierra, una fosa que había sido preparada, una tumba prematura. «Aquí se acaban los problemas, mamá», dijo, y su voz, despojada de todo artificio, reveló la profundidad de su odio. En ese momento, Matilde tuvo que arrostrar la verdad más cruel. La hija que había acunado en sus brazos ahora la veía como un estorbo que debía ser eliminado, como basura que se debe enterrar para que no estorbe. El empujón no fue brutal, no necesitó la fuerza de un gigante, fue un golpe seco, preciso, cargado con el peso de años de resentimiento. Un pequeño toque fue suficiente para golpear el frágil cuerpo de la anciana y desequilibrar su mundo. Matilde cayó. La caída fue un descenso a través de la oscuridad, un viaje de segundos que parecieron una eternidad, culminando en un golpe sordo contra el fondo húmedo y frío de la fosa. Un crujido en su pierna le arrancó un grito que se ahogó en la tierra. El dolor físico era agudo, una fractura que la inmovilizaba, pero palidecía en comparación con la herida que se abría en su alma. Acababa de ser traicionada y sentenciada a muerte por su propia hija. Desde arriba, la silueta de Lorena se asomó por un instante y sin una pizca de remordimiento, se fue. El destino de Matilde parecía sellado, pero ¿qué hace un hijo de Dios cuando es arrojado al pozo? Ora. Y la oración de Matilde no fue un clamor de venganza, fue un susurro de entrega, muy parecido al de Jonás en el vientre del gran pez. Jonás 2:2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió.
Matilde, en su fosa, entregó su espíritu, su dolor y su vida a Dios, sin saber que el milagro ya había comenzado a moverse en las alturas. Fue entonces cuando el verdadero horror, o lo que parecía serlo, se manifestó. De entre las grietas de la tierra, de los agujeros oscuros entre las raíces, comenzaron a deslizarse serpientes, no una, sino decenas, criaturas venenosas que emergían como sombras vivas, atraídas por el calor de su cuerpo. El plan de Lorena era diabólico en su certeza. Si la caída no la mataba, el veneno lo haría. Las serpientes se acercaron, rodeando a la anciana indefensa. Una pasó rozando su tobillo, otra alzó su cabeza junto a su hombro, su lengua bífida, probando el aire. Este era el valle de sombra de muerte del que habla el rey David en el Salmo 23:4. Pero la promesa se cumple para los que confían. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Dios estaba allí. Un milagro increíble estaba ocurriendo. Ninguna serpiente la mordía. Se deslizaban a su alrededor, la olían, pero una fuerza invisible, una barrera de fe, las contenía. Al igual que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel. Daniel 6:22. En esa fosa, el rey del universo estaba ordenando a las serpientes que respetaran a su hija. Matilde cerró los ojos, no de miedo, sino de una entrega total, sintiendo una paz que desafiaba toda lógica. Mientras la anciana era protegida en el fondo del pozo, en el rancho a kilómetros de distancia, la segunda fase del milagro se desataba. León, el viejo caballo marrón, se inquietó. No era una molestia común, era una agitación sobrenatural. Su espíritu animal, conectado a algo más grande, sintió la angustia de su ama. Con una fuerza salvaje e indomable que nadie creería que poseía, comenzó a patear el portón del establo. Relinchó con una potencia que no era de este mundo, un llamado desesperado que rasgó el silencio de la mañana. La madera vieja cedió y León salió disparado, no como un animal asustado que huye, sino como un soldado que corre hacia la batalla. Galopaba sin un rumbo visible para ojos humanos, pero su corazón era un compás guiado por la mano de Dios. Cruzó campos, saltó zanjas, se adentró en el bosque olvidado, como si conociera el camino de memoria, porque en verdad, el Creador de los cielos y la tierra le estaba mostrando la senda. Este no era el comportamiento de un caballo común, era un milagro en movimiento. La caballería del cielo encarnada en una sola criatura leal, enviada para cambiar un destino que parecía escrito en piedra. La llegada de León al borde de la fosa fue la epifanía. El sonido de su galope hizo que Matilde abriera los ojos, y al ver su silueta recortada contra el cielo, supo que no era una alucinación, era la respuesta tangible a su oración silenciosa. El caballo, con una inteligencia divina, no se quedó quieto. Comenzó a escarbar la tierra con sus patas delanteras, creando una rampa, un camino de escape. La anciana, arrastrándose con su pierna rota, entendió el plan. Se impulsó con una fuerza que solo podía venir de lo alto y logró sujetarse de la crin del noble animal. Y el caballo, firme como una roca, soportó su peso y, centímetro a centímetro, la sacó del abismo. No fue con la fuerza bruta de un animal, sino con la ternura de un ángel guardián. Una vez fuera, tendida sobre la tierra, a salvo, Matilde acarició a su Salvador y susurró: «Tú eres un ángel». Y lo era. Dios no siempre envía querubines con alas resplandecientes. A veces, su intervención divina llega sobre cuatro patas, con un relincho que estremece el alma y una lealtad que avergüenza la traición humana. El milagro se había completado y la muerte había sido derrotada, no por el hombre, sino por la fe de una anciana y el corazón de un caballo. Amigo mío,
hemos sido testigos de un milagro asombroso, una anciana salvada de una fosa de serpientes por un caballo. Pero si nos quedamos solo con el asombro del evento, nos perderíamos la lección más profunda. El milagro no comenzó cuando el caballo rompió el portón. Comenzó mucho antes, en el silencio del corazón de Matilde, en el murmullo constante de su oración. La fe no es un grito desesperado en la tormenta. Es la construcción paciente de un arca antes de que caiga la primera gota de lluvia. La fe de Matilde no nació en el fondo de ese pozo. Fue cultivada durante toda su vida, en cada amanecer, mientras regaba sus flores y daba gracias a Dios por un día más. Ella era como la viuda persistente de la parábola que nos enseñó Jesús, Lucas 18:1-8, quien no se cansaba de pedir justicia. Matilde no se cansaba de hablar con su Padre Celestial. Su oración era un hilo de oro que la conectaba con el trono de la gracia, un diálogo ininterrumpido. Rezaba por el alma de su difunto esposo, por la sabiduría de su abuela que ya no estaba, y sobre todo rezaba sin cesar por su hija, Lorena, pidiendo a Dios que lograra cambiar su corazón de piedra. La gente del pueblo la veía como una simple anciana, pero en el reino espiritual, Matilde era una guerrera poderosa, armada con la oración, preparando el terreno para el milagro que ni ella misma imaginaba. Analicemos la oración que brotó de sus labios en el momento más oscuro, cuando la muerte parecía su única compañera. No maldijo a su hija, no gritó de rabia al cielo. Su súplica fue de una sumisión sublime. Señor, si aquí acaba mi camino, que sea en tus brazos, pero si tú aún tienes un propósito para esta vieja, muéstramelo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa fe? Es la fe descrita en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Matilde no veía una salida, pero tenía la convicción de que Dios estaba allí. Su oración no fue una lista de demandas, sino un cheque en blanco entregado al creador de su destino. Esta es la clase de fe que desarma al enemigo. El diablo esperaba gritos, odio, desesperación, pero encontró confianza. Y ante esa confianza pura, sus planes se desmoronan. Mientras Lorena creía que estaba sellando el destino de su madre, en realidad, solo estaba creando el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara de una forma que todo el pueblo no podría ignorar. La fe de esta madre no buscaba forzar la mano de Dios, sino ponerse humildemente en ella. Pero la fe de Matilde no era la única en juego. Aquí aprendemos sobre el poder de la oración intercesora. ¿Recuerdas a la señora Rosita Galván, la vecina que escuchó la conversación en la cafetería? Su corazón se inquietó, y esa inquietud fue una inspiración del Espíritu Santo. Ella no se quedó de brazos cruzados. Escribió esa carta anónima y, más importante aún, se fue a su casa a orar. Encendió una vela y clamó a Dios por la protección de doña Matilde. En ese momento, la oración de Rosita se unió a la de Matilde, creando una sinfonía de fe que ascendió al cielo. Santiago 5:16 nos asegura: la oración eficaz del justo puede mucho. Una sola vela de fe puede iluminar la más densa oscuridad. Nunca subestimes el poder que tienes cuando oras por alguien. Tu oración puede ser el eslabón que falta en la cadena de un milagro. Puede que no veas el resultado inmediato. Puede que la persona por la que oras esté en un hospital espiritual o en una fosa literal, pero tu clamor llega. Dios teje los hilos de las oraciones de sus hijos para crear una red de salvación y gracia. Además, la fe verdadera nunca es pasiva, es una fe que actúa. La fe de Matilde no solo la llevó a orar, le dio la fuerza sobrenatural para arrastrarse, para soportar el dolor, para no rendirse y para aferrarse a la crin de su caballo salvador. Y la fe, en su forma más pura e instintiva, fue lo que impulsó a León. Ese
Caballo no actuó por casualidad, actuó por un mandato divino impreso en su espíritu. Fe y acción son dos caras de la misma moneda. Como nos enseña Santiago 2:17, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe de Matilde estaba viva y vibrante. Era una fe que la impulsaba a participar en su propio rescate. Dios proveyó el milagro, el caballo, la rampa de tierra, pero Matilde tuvo que hacer su parte. Tuvo que estirar la mano, tuvo que aferrarse, tuvo que creer que era posible. Dios no nos pide que nos sentemos a esperar que las cosas caigan del cielo. Nos pide que caminemos sobre las aguas con Él, que demos el primer paso aunque el viento sople fuerte. La fe es la confianza para orar y la valentía para actuar cuando la respuesta llega. Entonces, ¿cómo podemos en nuestra vida cultivar una fe así? No sucede de la noche a la mañana, se construye día a día, en la intimidad. Es hablar con Dios no solo cuando necesitamos algo, sino para agradecerle por el sol, por el aire que respiramos. Es abrir su palabra no como un libro de historia, sino como una carta de amor de nuestro Padre. La fe de Matilde era una herencia, un tesoro transmitido por su madre y su abuela, una llama que nunca dejaron que se apagara. Para que nuestra fe sea el cimiento de milagros, debemos cuidarla, alimentarla y protegerla. Debemos convertir nuestro corazón en un lugar de encuentro con Él. Cuando enfrentes tu propia fosa, sea una enfermedad, una traición, una crisis financiera, si has construido esa relación, tu primera reacción no será el pánico, sino la oración. Y descubrirás, como lo hizo Matilde, que Dios nunca llega tarde. Su respuesta puede que no sea como la esperas, pero siempre será perfecta. El milagro del caballo no fue un acto aislado. Fue la cosecha de toda una vida sembrada de fe y oración. Mi amigo, el rescate físico es solo el primer acto del gran drama de la redención. Dios sacó a Matilde de la fosa, pero ahora debía sacar la fosa del corazón de Matilde. Porque las heridas más profundas no son las que sufre el cuerpo, sino las que inflige la traición. Tras el rescate, el caballo león, actuando como un GPS celestial, no la llevó de vuelta al rancho contaminado por el odio, sino a la humilde cabaña de don Aurelio, un pastor retirado, un hombre cuya piel arrugada y barba blanca eran el testamento de una vida caminando con Dios. Este sabio anciano fue el instrumento que Dios eligió para la siguiente etapa, la cirugía del alma. Don Aurelio cuidó de su pierna rota, pero su verdadera misión era atender el alma fracturada de Matilde. Ella estaba a salvo, sí, pero la crueldad de su hija, el recuerdo del empujón, el veneno del abandono, todo eso seguía dentro de ella. Y es aquí donde muchos creyentes se estancan. Reciben el milagro, pero se niegan a completar la transformación, aferrándose al dolor y al derecho de odiar. Pero el destino de Matilde era más grande que ser una simple superviviente. Estaba llamada a ser un faro de la gracia más radical. El diálogo entre Matilde y don Aurelio fue la encrucijada. El viejo pastor, con la sabiduría que solo dan los años y la oración, no le ofreció consuelo barato. Fue directo a la raíz de la herida. Matilde le dijo con ternura pero con firmeza: hay heridas que solo Dios puede cerrar, pero tú tienes que soltar, no el dolor, sino el derecho a la venganza. Esta es una verdad que sacude los cimientos de nuestra justicia humana. El perdón. Qué palabra tan difícil, especialmente cuando la ofensa ha sido tan monstruosa. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Don Aurelio le aconsejó que escribiera, que vaciara su alma de todo el veneno, de toda la rabia. Díselo al cielo, llóralo todo, pero no lo guardes, porque lo que uno guarda lo pudre por dentro. Esta es la primera etapa de la transformación.
reconocer y expulsar el veneno del odio, no para atacar al otro, sino para limpiar la propia casa, el propio templo del Espíritu. Esta necesidad de perdón no es una sugerencia divina, es un mandato ineludible para quien se llama hijo del Padre. Jesús nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El uno está condicionado por el otro. ¿Cómo podemos pedir la gracia infinita de Dios para nuestras incontables ofensas si nos negamos a dar una migaja de esa gracia a quien nos ha ofendido? Matilde, esta anciana de fe inmensa, se enfrentaba ahora a la prueba suprema, vivir la parte más difícil del Evangelio. Era fácil amar a Dios en la calma, incluso era posible confiar en Él en la fosa. Pero, ¿perdonar a la hija que intentó asesinarla? Eso requería una transformación que iba más allá de la fuerza humana. Requería permitir que el amor de Dios fluyera a través de ella, un amor como el de Cristo en la cruz, que mientras lo estaban matando, suplicó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Destino de Matilde no era buscar la justicia humana, sino encarnar el perdón divino. Y mientras Matilde comenzaba su doloroso proceso de soltar, la transformación también se estaba gestando en el corazón de Lorena. El plan de la hija había fracasado de la manera más espectacular y sobrenatural posible. La madre que creyó enterrar había sido rescatada por un milagro que desafiaba toda lógica. Este evento fue un espejo brutal que Dios puso frente a Lorena, obligándola a ver la fealdad de su propia alma, la magnitud de su crueldad. La libertad y la riqueza que esperaba obtener con la muerte de su madre no llegaron. En su lugar, un vacío inmenso, una culpa aplastante, comenzó a consumirla. El odio que la había alimentado durante años se reveló como lo que realmente era: un veneno que la estaba matando a ella. Esta es a menudo la forma en que opera la justicia de Dios. No siempre es un rayo del cielo. A veces es el peso insoportable de nuestro propio pecado. Es el inicio del quebrantamiento, el requisito indispensable para que una persona pueda cambiar de verdad. La transformación de Lorena no vendría por un castigo externo, sino por una implosión interna de su orgullo. Así, dos caminos de transformación avanzaban en paralelo: el de una madre aprendiendo a perdonar lo imperdonable y el de una hija aprendiendo a arrepentirse de lo impensable. Ambos procesos, aunque separados, estaban divinamente orquestados para converger. El perdón, para ser completo, necesita ser ofrecido, y el arrepentimiento, para ser genuino, necesita ser confesado. Esta historia ya no era un drama privado entre madre e hija. El milagro del caballo había sido una señal para todo el pueblo y, por lo tanto, la resolución de este conflicto también debía ser pública. Matilde, fortalecida no por la venganza, sino por la decisión de perdonar, sintió el llamado de Dios a regresar, no para acusar, sino para testificar. Y Lorena, ahogada en su miseria, sería arrastrada por una fuerza irresistible hacia ese mismo encuentro. El escenario para el acto final de esta transformación estaba listo: la plaza del pueblo, donde la verdad, el arrepentimiento y el perdón se encontrarían cara a cara, no solo para sanar a una familia, sino para sacudir la conciencia de toda una comunidad. Hijo mío, hablemos de poder. El mundo moderno tiene una idea muy ruidosa de lo que es el empoderamiento femenino. Lo asocia con la ambición, con el éxito material, con la capacidad de imponer una voluntad. Lorena, la hija, era una discípula de ese evangelio mundano. Buscaba poder a través del dinero, del control, de la crueldad. Pero la historia de su madre, Matilde, nos enseña una lección radicalmente distinta. Nos muestra un empoderamiento que no grita, sino que resuena en el silencio.
un poder que no se impone, sino que se manifiesta con una autoridad moral y espiritual que doblega el orgullo. Tras ser sanada en cuerpo y alma en la cabaña de don Aurelio, Matilde tomó una decisión. No se escondería, no viviría como una víctima, una pobre anciana rechazada y abandonada. Ella, una mujer que ahora estaba físicamente coja, considerada una inválida por la sociedad y por su propia hija, decidió regresar. Este no fue un acto de debilidad, sino de una fuerza monumental. Decidió arrostrar la mentira, no con un arma, sino con la verdad de su propia existencia. El verdadero empoderamiento, verás, no nace de la ausencia de heridas, sino de la decisión de no permitir que esas heridas te definan. El viaje de regreso al pueblo no fue la retirada de una fugitiva, fue una procesión real. Imagina la escena. Esta mujer, esta madre, esta abuela en espíritu para muchos, montada de lado sobre el lomo de león, el caballo milagroso. Él no era una simple montura, era su trono móvil, el símbolo viviente de la intervención de Dios. Su espalda, aunque adolorida, iba erguida. Su rostro, sereno. Su pierna vendada no era un signo de derrota, sino un trofeo de su victoria sobre la muerte. Entró en San Pedro del Cobre no para mendigar ayuda o compasión, sino como una reina que regresa a su reino para restaurar el orden. Su poder no residía en lo que decía, sino en lo que era, un testimonio andante. La gente del pueblo, que había murmurado y creído las mentiras de Lorena sobre un viaje o un ingreso en un hospital, se quedó helada. Vieron a una mujer que había sido dada por muerta, regresar con una dignidad que silenciaba todo juicio. Este es el empoderamiento que viene de Dios, una fuerza tranquila que no necesita alzar la voz, porque su sola presencia es un sermón atronador. En las Escrituras encontramos mujeres con este tipo de poder. Piensa en Débora, Jueces 4, una profetisa que juzgaba a Israel no desde un palacio, sino sentada bajo una palmera. Su autoridad no venía de un ejército, sino de su íntima conexión con Dios. Matilde, al llegar al atrio de la iglesia, se convirtió en una Débora para su pueblo. Ella iba a juzgar la situación, a sacar a la luz la verdad, no con la espada de la ley, sino con la palabra de su testimonio. Piensa en la mujer con el flujo de sangre, Marcos 5, que en su condición de impura y rechazada, tuvo la audacia y la fe para abrirse paso entre la multitud y tocar el manto de Jesús, tomando la iniciativa en su propia sanación. Matilde hizo lo mismo. Tomó la iniciativa, se negó a permanecer en el exilio y se abrió paso a través de las mentiras para tocar el corazón de su comunidad. Este es el empoderamiento de la mujer de fe, una fuerza que no pide permiso porque ya ha recibido su comisión del Rey de Reyes. La llegada a la plaza fue el punto de inflexión. El pueblo no vio a una anciana frágil y derrotada. Vieron la encarnación de un milagro. Su debilidad visible, la pierna coja, se convirtió en el símbolo de su increíble fuerza. Como nos enseña el apóstol Pablo, Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Matilde, la inválida, la débil, se había convertido en la persona más poderosa de todo San Pedro del Cobre. Al pedir ayuda al padre Tomás para bajar del caballo, no demostró fragilidad, sino que invirtió los roles. Permitió que la iglesia y la comunidad la sirvieran, reconociendo su autoridad moral. Ya no era la madre rechazada, era la matriarca que había regresado. Este es un poder que no domina, sino que inspira servicio. Un poder que no se basa en el miedo que infundes, sino en el respeto que inspiras. El empoderamiento de Matilde no era egoísta, era un regalo que estaba a punto de compartir con todos. Y entonces, el acto final de su empoderamiento, el uso de su voz. De pie,
Apoyada en un bastón improvisado pero con la columna vertebral de su fe intacta, se dirigió a la multitud. Su voz no tembló de ira ni de autocompasión. Era una voz serena, clara, firme. Contó la historia. La traición, la fosa, las serpientes y el milagro del caballo. No era un chisme, no era una acusación histérica. Era un testimonio. Al hacer esto, reclamó su narrativa. Lorena había intentado borrarla, escribir el final de su historia. Pero Matilde, empoderada por Dios, tomó la pluma y reescribió el final. Se presentó no como la víctima de su hija, sino como la protagonista de un milagro de Dios. Este es el máximo poder. Definir tu propia historia a la luz de la verdad de Dios, sin importar lo que el mundo o tus enemigos hayan intentado escribir sobre ti. Esa anciana, en ese momento, no era solo una mujer. Era la fuerza de la verdad hecha carne, y ninguna mentira podría permanecer en pie ante ella. Hijo mío, presta atención, porque vamos a presenciar uno de los fenómenos más poderosos del universo espiritual. El momento en que la verdad, una vez liberada, camina por sí sola y desmantela cada fortaleza de la mentira. Cuando Matilde terminó su testimonio en el atrio de la iglesia, un silencio sobrecogedor cayó sobre la plaza de San Pedro del Cobre. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de peso, de revelación. La verdad de lo que había ocurrido, la pura e innegable inocencia de esa anciana descendió sobre la multitud como una luz cegadora. Los rostros de la gente del pueblo pasaron de la curiosidad al shock, y del shock a una profunda vergüenza. Se dieron cuenta de que habían sido cómplices de la mentira. Habían creído que Matilde estaba de viaje, o enferma, o en un asilo. Habían aceptado la narrativa fácil que Lorena les había vendido. Ahora, la verdad los golpeaba, obligándolos a mirarse en un espejo y ver su propia credulidad, su falta de discernimiento. La inocencia de Matilde, que había sido tan fácilmente descartada, ahora brillaba con la fuerza de un sol de mediodía, y su luz no solo iluminaba la crueldad de la hija, sino también la ceguera del pueblo. Y justo en ese instante, como si fuera convocada por la misma fuerza de la verdad que ya no podía ser contenida, apareció Lorena. Avanzó entre la multitud, todavía intentando proyectar esa imagen de mujer rica y superior, con sus gafas oscuras como un último escudo. Pero el ambiente había cambiado. Las miradas que recibía ya no eran de envidia o admiración. Eran miradas cargadas de juicio, de desprecio, de un asombro horrorizado. La verdad había armado al pueblo con una nueva visión, y esa visión colectiva comenzó a golpear la arrogancia de Lorena con más fuerza que cualquier puño. Ella, que había intentado humillar y enterrar a su madre en el anonimato de una fosa, ahora se sentía enterrada bajo el peso de cientos de ojos que conocían su crimen. Este es el primer paso de la justicia divina en la tierra, no la que se imparte en un tribunal con un mazo, sino la que se ejerce en la conciencia de una comunidad que ha despertado. Lorena estaba experimentando en carne propia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, como nos advierte Lucas 8:17. El clímax llegó cuando se encontró cara a cara con su madre. En ese momento, todo el poder falso de Lorena se evaporó. Su dinero, su ropa cara, su belleza fría. Nada de eso servía como defensa contra la serena y poderosa figura de la mujer a la que había intentado matar. Matilde no la miró con odio, la miró con una mezcla de dolor y de una paz que era aún más desconcertante. Esa mirada, la mirada de la inocencia que ha sobrevivido al infierno y ha elegido el perdón, fue el golpe de gracia para el orgullo de Lorena. No hicieron falta más acusaciones. La simple presencia de Matilde, viva, de pie y llena de una dignidad sobrenatural, era el testimonio irrefutable. La verdad no necesitaba gritar,
Su existencia era suficiente para hacer que la mentira se arrodillara. Lorena estaba completamente desnuda, despojada de todas sus máscaras, humillada no por la venganza de su madre, sino por la simple, ineludible e incandescente fuerza de la verdad. Y entonces ocurrió el quiebre. Incapaz de soportar un segundo más el peso de su culpa magnificada por el milagro de la supervivencia de su madre, Lorena se derrumbó. Sus rodillas golpearon el empedrado de la plaza y su cuerpo se convulsionó en un sollozo que venía de las profundidades de un alma rota. Se arrancó las gafas oscuras, revelando unos ojos hinchados y un rostro devastado por el tormento. «Fui yo», gritó, y su confesión resonó entre los muros de la iglesia y los corazones de los presentes. «No merezco tu perdón, mamá». Fue una confesión pública, cruda, sin excusas. El pueblo entero fue testigo de este acto de rendición total. En ese instante, la inocencia de Matilde fue sellada y reconocida por todos, no solo por su testimonio, sino por la confesión de la culpable. La verdad no solo había salido a la luz, sino que había obligado a la mentira a admitir su propia naturaleza. Este es el poder de la verdad de Dios. No solo expone, sino que también provoca el quebrantamiento necesario para la sanación. Reflexionemos sobre esto, amigo mío. Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Vimos esta promesa cumplirse en la plaza. La verdad liberó a Matilde del estigma de las mentiras. Liberó al pueblo de su ignorancia y de su juicio erróneo. Y lo más importante, comenzó el doloroso proceso de liberar a Lorena de la cárcel de su propio odio. El reconocimiento de la inocencia y la verdad no fue un acto de venganza, sino de restauración. La justicia de Dios no es meramente punitiva, es, sobre todo, redentora. Busca crear el espacio para que el pecador, una vez expuesto, pueda encontrar el camino de regreso. La plaza del pueblo se transformó de un lugar de comercio y chisme a un altar de confesión y reconciliación, demostrando que cuando la verdad de Dios se manifiesta, tiene el poder de sanar no solo a un individuo, sino al alma colectiva de una comunidad. Amigo mío, en nuestra soberbia, los seres humanos a menudo creemos que el drama de la salvación se juega exclusivamente en el escenario de nuestros corazones. Nos olvidamos de que Dios es el creador de toda la vida y que su amor y su poder se extienden a cada criatura que respira. La historia de Matilde sería incompleta, sería un milagro a medias, si no nos detenemos a honrar a su verdadero héroe terrenal, León, el caballo. Este no era un simple animal, una bestia de carga en el rancho. Mucho antes del milagro, este caballo ya era un instrumento de consuelo para la anciana. Mientras su hija la maltrataba con el látigo del silencio, León era su confidente mudo. Matilde le susurraba sus penas y el noble Bruto apoyaba su cabeza en su hombro, ofreciéndole una lealtad que la sangre de su sangre le negaba. Dios ya estaba usando a este caballo para mantener viva la esperanza en el corazón de su sierva. No subestimes nunca el ministerio silencioso de un animal. A veces son los ángeles peludos que Dios nos envía para recordarnos que no estamos solos. Cuando llegó el momento de la intervención divina, fue la figura de este caballo la que Dios eligió para encarnar su poder. Las acciones de León esa mañana desafían toda explicación natural. La fuerza salvaje e indomable con la que rompió el portón y galopó sin descanso no era simple instinto, era una unción de propósito divino. Aquí vemos un eco poderoso de la historia de la burra de Balaam en el libro de Números, capítulo 22. Mientras el profeta, ciego por su propia ambición, no podía ver al ángel del Señor bloqueando su camino, su burra sí lo vio.
El animal tuvo más discernimiento espiritual que el hombre de Dios. De la misma manera, León vio o sintió la agonía de Matilde, la urgencia de la situación, con una claridad que ningún humano poseía en ese momento. Esto nos enseña una lección de humildad. A veces, los animales, en su pureza, sin el velo del pecado y el orgullo que ciega a los humanos, están más en sintonía con la voz y los movimientos de su Creador. Tras el rescate y la revelación en la plaza, la percepción que el pueblo tenía de León se transformó radicalmente. Ya no era el viejo caballo del rancho El Mirador. Se convirtió en el caballo del milagro. Los niños, que antes quizás lo ignoraban, ahora se acercaban con reverencia para acariciar su hocico. Las señoras del pueblo le traían zanahorias y manzanas como si fueran ofrendas. El animal se convirtió en un monumento vivo, un sagrario andante que recordaba a todos el poder y la misericordia de Dios. León, sin saberlo, se convirtió en un evangelista. Su sola presencia predicaba un sermón más elocuente que 1000 palabras. Que Dios usa lo humilde, lo que el mundo considera viejo o inútil, para llevar a cabo sus planes más gloriosos. Este caballo, un ser sin pecado original, se convirtió en un canal puro para la gracia de Dios, un maestro que enseñó a todo un pueblo sobre la fe, la lealtad y la intervención divina. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la creación. En Mateo 6:26, Jesús nos invita a mirar a las aves del cielo, recordándonos que nuestro Padre Celestial las alimenta. Si Dios tiene tal cuidado por un pajarillo, ¿cuánto más no valorará a una criatura como León, que demostró una lealtad y una valentía que avergonzarían a muchos humanos? El milagro del caballo nos recuerda que toda la creación gime, esperando la redención, Romanos 8:22, y que cada animal, cada planta, es parte del magnífico tapiz de Dios. Estamos llamados a ser mayordomos de este mundo, a cuidar de estas criaturas, no a verlas como objetos para nuestro uso. La historia de León nos enseña a mirar a los ojos de un animal y ver no solo un reflejo, sino una chispa de la misma mano creativa que nos formó a nosotros. Dios puede hablar a través de una zarza ardiente y también puede actuar a través de un relincho indomable. El tributo final y más conmovedor a la importancia de este ser extraordinario es la placa que Matilde y una arrepentida Lorena colocaron en la entrada del rancho. No decía Rancho El Mirador. La nueva placa tallada a mano llevaba una inscripción que era una declaración de fe. Aquí vivió un caballo con alma de Dios. ¡Qué reconocimiento tan profundo! No lo llamaron un animal bendecido o un caballo valiente. Fueron directamente al corazón del milagro, reconociendo que el espíritu que animó a León en su misión de rescate era el mismísimo Espíritu de Dios. Esa placa selló su legado para siempre. Ya no era una propiedad, sino un patriarca del rancho. Un recordatorio perpetuo para todos los que pasaran por allí de que, en un mundo lleno de traición humana, el amor de Dios puede llegar de las formas más inesperadas, a veces sobre 4 patas, para recordarnos que Él nunca, nunca abandona a los suyos. Mi buen amigo, la palabra de Dios nos enseña una ley tan inmutable como la de la gravedad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Lorena sembró con diligencia en el campo de la crueldad y el orgullo. Su corazón era un terreno fértil para el odio, y su ambición era el agua que regaba esas semillas venenosas. Soñaba con ser rica, una millonaria que se pavonearía lejos de sus raíces, y veía a su madre, una anciana pobre y humilde, como la maleza que debía arrancar para que su jardín de vanidad floreciera. Creyó, en su ceguera, que al enterrar a su madre, podría enterrar su pasado y asegurarse un nuevo destino.
Pero la primera consecuencia de su acto no fue la libertad que anhelaba, sino una cadena más pesada. Al empujar a su madre a la fosa, fue ella misma quien cayó en un abismo de vacío espiritual. La crueldad, verás, es un boomerang, siempre regresa a la mano que lo lanza. Imagina la psique de Lorena en las horas y días que siguieron a su crimen. Regresó al rancho, la casa de su madre, el escenario de su traición. Pero en lugar de sentir el alivio del éxito, un silencio ensordecedor la recibió. Cada objeto, la mecedora de la anciana, sus flores en el jardín, el aroma a café que parecía flotar aún en el aire, todo se convirtió en un dedo acusador. El orgullo que la había sostenido como un exoesqueleto comenzó a agrietarse, revelando la podredumbre que había debajo. Intentó quemar los puentes con su pasado, pero descubrió con horror que el fuego había consumido su propia alma, dejándola hueca y atormentada. Este es el infierno personal que construye el orgullo, un palacio de soledad donde eres el único habitante, y tus propios pecados son los fantasmas que te persiguen. La consecuencia más inmediata de la crueldad no es el castigo externo, sino la desintegración interna. Lorena se dio cuenta de que, en su afán por no ser pobre, se había convertido en la persona más miserable de todas. La justicia de Dios, sin embargo, no se contentó con un tormento privado. El orgullo de Lorena había sido público, y su caída también lo sería. La humillación que sufrió en la plaza del pueblo fue la manifestación externa de su colapso interno. Ella, que se había esforzado tanto por construir una imagen de superioridad, fue despojada de su armadura delante de todos. Proverbios 16:18 nos lo advierte. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Su caída fue literal, de rodillas sobre el duro empedrado, y fue una caída directamente proporcional a la altura de su orgullo. Fue humillada, no por la venganza de su madre, sino por la simple e innegable verdad que su madre representaba. Dios, en su perfecta y a veces irónica justicia, usó el mismo escenario donde Lorena buscaba admiración para mostrarle al mundo las consecuencias de su soberbia. El destino que ella misma había tejido con hilos de odio se deshizo frente a sus ojos. Las consecuencias de su crueldad se extendieron como ondas en un estanque. Su reputación, que tanto le importaba, quedó hecha cenizas. El hombre con el que conspiró, Esteban, sin duda la abandonaría al ver que el plan no solo fracasó, sino que la convirtió en una paria. El sueño de un negocio próspero, de cabañas para gente rica, se disolvió en el aire. Se encontró completamente sola, aislada por los mismos muros que su odio había construido. Sembró desprecio y cosechó rechazo. Esta es una lección vital. El pecado, especialmente el del orgullo y la crueldad contra la propia sangre, es inherentemente aislante. Te promete poder y control, pero te entrega soledad y desolación. Lorena, en su intento de escapar de la pobreza material, se había sumergido en la más profunda pobreza espiritual, despojada de amor, de respeto y de paz. Las consecuencias de sus actos la dejaron sin nada de lo que realmente importa. Pero aquí, en el fondo del pozo de las consecuencias, es donde la gracia puede comenzar su trabajo más asombroso. El dolor, la humillación, la pérdida, no son solo un castigo, son una misericordia severa, como diría un sabio escritor. Son la dolorosa cirugía que Dios permite para extirpar el tumor del orgullo. Fue solo al perderlo todo, al ser despojada de su soberbia, que Lorena pudo empezar a encontrar algo verdadero. Su confesión pública, su llanto de genuino arrepentimiento, su quebrantamiento total, fueron las amargas pero necesarias consecuencias que abrieron una pequeña grieta en su corazón de piedra para que la luz pudiera entrar. Las consecuencias de su crueldad
no la destruyeron finalmente. Destruyeron al monstruo en el que se había convertido, creando la posibilidad de que la verdadera hija, la que se había perdido años atrás, pudiera renacer de entre las cenizas de su propio orgullo. La justicia de Dios, al final, no busca la aniquilación, sino la redención. Hijo mío, un verdadero milagro de Dios nunca es un evento aislado. Es como una piedra, lanzada en un estanque en calma. Sus ondas se expanden, tocando cada orilla, transformando todo a su paso. La dramática escena en la plaza de San Pedro del Cobre, el testimonio de la anciana, la confesión de la hija, el perdón de la madre, no fue el final de la historia, fue el comienzo de una profunda mudanza social y comunitaria. Ese día, el pueblo dejó de ser una simple colección de casas y personas para convertirse en una comunidad unificada por una experiencia sagrada. El chisme, que antes era el pan de cada día, fue reemplazado por un asombro reverente. La gente ya no hablaba de los demás a sus espaldas. Ahora hablaban del poder de Dios, de la increíble fuerza del perdón, del misterio del caballo milagroso. La historia de Matilde se convirtió en el nuevo tejido conectivo del pueblo, un ancla para su identidad colectiva y un recordatorio constante de que habían sido testigos de lo imposible. La transformación de Lorena no fue un asunto privado. Se convirtió en una lección pública de humildad y redención para toda la comunidad. Regresó al rancho El Mirador, pero ya no como la dueña arrogante, sino como una hija penitente sirviendo a la madre a la que intentó matar. La gente la veía barrer el patio, cocinar con manos torpes, cuidar de su madre con una devoción silenciosa. Esta mudanza visible fue crucial. Al principio, algunos en el pueblo la miraban con recelo, pues la memoria de la crueldad tarda en sanar. Pero el ejemplo de Matilde, que la había perdonado sin reservas, fue una enseñanza más poderosa que cualquier prejuicio. Poco a poco, la comunidad aprendió a perdonar junto con ella. Un día, una niña le ofreció una flor, diciéndole que ella también merecía otra oportunidad. Ese pequeño gesto, esa flor, fue el símbolo de que la comunidad no solo había aceptado la mudanza de Lorena, sino que había decidido participar activamente en ella, entendiendo que la redención de uno es una victoria para todos. El rancho El Mirador, antes un lugar de tensión y tristeza, se transformó en un santuario no oficial. Dejó de ser una simple propiedad para convertirse en un destino de peregrinación. La gente del pueblo e incluso de ranchos vecinos acudía en silencio. No buscaban un espectáculo, sino un toque de esa paz sobrenatural que ahora impregnaba el lugar. Dejaban una veladora bajo el árbol del regreso, donde León, el caballo, solía descansar. Le llevaban manzanas, le hablaban con cariño. El rancho se convirtió en el corazón espiritual de la región, un lugar donde la fe se hacía tangible. Matilde, la anciana que una vez fue despreciada, se convirtió en la sabia matriarca de este renacimiento espiritual, compartiendo su historia no con orgullo, sino con una humildad que daba toda la gloria a Dios. La mudanza fue completa. Un lugar de un intento de asesinato se convirtió en un faro de vida y esperanza para toda la comunidad. A largo plazo, San Pedro del Cobre nunca volvió a ser el mismo. Esa experiencia colectiva sacudió al pueblo de su letargo espiritual. La pequeña iglesia se sentía más llena los domingos, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar en la presencia del Dios que habían visto actuar de manera tan poderosa. Las relaciones entre vecinos, antes marcadas por la envidia o la indiferencia, se suavizaron. Había un nuevo sentido de propósito compartido. Ya no eran un punto olvidado en el mapa, eran el pueblo del milagro del caballo. Esta historia se convirtió en su epopeya fundacional, un relato que los abuelos contarían a sus nietos,
una leyenda que definía su carácter. Se convirtieron sin buscarlo en la ciudad sobre un monte de la que habla Jesús en Mateo 5:14, cuya luz, la luz del perdón y la fe, no podía ser escondida. La mudanza social fue la prueba de que el milagro no fue un evento pasajero, sino una semilla que germinó y dio fruto en toda la comunidad. Y así, amigo mío, cerramos el círculo. La historia que comenzó con la violencia silenciosa de una hija contra su madre, termina con la paz resonante de una comunidad transformada. El ciclo de odio y crueldad fue roto de manera espectacular por la intervención de Dios, y en su lugar se estableció un nuevo ciclo de gracia, perdón y fe. El destino de una familia, torcido por el pecado, fue enderezado por un milagro, y al hacerlo, enderezó el camino de todo un pueblo. La mudanza fue total, y el legado de Matilde, Lorena y el noble caballo león perdura, susurrado por el viento que sopla en los campos del Mirador, un testimonio eterno de que el amor de Dios es la fuerza más transformadora del universo, capaz de sacar vida de la muerte, de forjar la santidad en el crisol del sufrimiento y de cambiar no solo a una persona, sino al mundo que la rodea.